datos básicos para el examen, ¿ya? Todos los datos que voy a decir ahorita, o sea, fuera de bromas, hablando en serio, son datos que se pueden preguntar en admisión. Todo lo que voy a decir ahorita. Porque son datos como que fijos, pues, como que los más comunes y los que siempre se repiten, ¿ya? Vamos a empezar. Escuchen. Por ejemplo, uno de los temas que siempre viene en admisión es el tema del vanguardismo. Y ustedes saben que el vanguardismo no solamente es una corriente literaria, sino ¿qué cosa es? El vanguardismo. Es un movimiento, pero que contiene ¿qué? Aparte de eso, ¿qué contiene? O sea, ¿el vanguardismo es solamente una corriente o qué son? El conjunto de todo. Bien, son un conjunto de corrientes. Ejemplo de una corriente vanguardista. ¿Qué está ahí? Dadaísmo, futurismo, ultraísmo, creacionismo, existencialismo, surrealismo, etcétera, etcétera. Entonces, en el examen de admisión de preguntas, escucha, el vanguardismo es un conjunto de corrientes literarias, pero tienen en común algo. ¿Qué es lo que tienen en común todos los vanguardistas? Rebeldía, desobedecer las normas, desafiar las normas, ir contra las leyes de la literatura oficial. Entonces, todos los que se hacían llamar vanguardistas, no importa si eran cubistas, futuristas o dadaístas, iban contra las normas establecidas por la literatura oficial. La literatura oficial, ¿qué te dice? Todo tiene que tener un inicio, ¿qué más? No, un inicio, ¿qué más? Un nudo y un desenlace. Y a ellos te llegaba, pues, no les importaba. Otra cosa más, para todos los poetas románticos, ¿cómo tenía que ser el poema? En estructura. Verso, rima, estrofas. Ellos no les importaba. Inclusive, según cuando hemos hablado de Dada, ¿recuerdan que está Dada, el dadaísmo? Para hacer un poema, ¿saben qué decía? Agarra revistas, agarra periódicos, recórtalos, mételes una bolsa, mueve la bolsa, saca las palabras y pégalas como te dé la gana, y eso es literatura. ¿Cómo se llama eso? Collage. Entonces, si te preguntan en el examen de admisión, el collage, ¿a qué tipo de movimiento pertenece? Es el cubismo, claro, pero en general, ¿a qué pertenece? Al vanguardismo. Y al vanguardismo. Por ejemplo, había otro movimiento vanguardista que se encargaba de hablar sobre las máquinas, poemas sobre los carros, sobre la velocidad, sobre la violencia. ¿Recuerdan cómo se llamaba eso? Bien, el futurismo. El futurismo. Y uno de los más interesantes, había un grupo vanguardista que decía, este mundo, esta realidad es destructiva, no sirve, no vale, por eso queremos otro mundo. ¿Qué mundo? Ya, ese mundo de los sueños tiene otro nombre. ¿Cómo se llama el mundo de los sueños? El mundo onírico. ¿Y cuál es? El inconsciente, que es el surrealismo. Como lo que les he dicho, basta y sobra. Ahora solamente representantes, pero para que me memorices. Lamentablemente hay que memorizar a veces. Dadaísmo, collages, por ejemplo. ¿Quién es el máximo representante? Guillermo Apollinaire. ¿Ya? Futurismo, hablar de la máquina, de los carros, de la violencia. Filippo Marinetti. El cubismo, por ejemplo, también está Apollinaire, ¿sí o no? El surrealismo, perdón, el dadaísmo es Tristan Tzara y el cubismo es Apollinaire. En pintura, recuerdan que era el pintor cubista que hacía como figuras geométricas, y es más, lo pintó a Vallejo todavía. ¿No recuerdan? Es español. Cubista español, Picasso. Y por último, el surrealismo ¿de qué hablaba? ¿De qué mundo? ¿Recuerdan el surrealismo? El mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo onírico, el inconsciente. André Breton, francés. Ya, hasta acá una pregunta. Ya, ahora sí venimos a los datos fijos y claves, ¿ya? Número 1, Ricardo Palma, nacionalidad. Peruano, conocido como bibliotecario médico. Ya, él aparece en una época donde Perú tenía una economía enorme y grande. En la prosperidad falaz. En la prosperidad falaz el Perú, ¿qué cosa vendía y exportaba? Principalmente a dónde, ¿recuerdan? A Inglaterra, a Europa. Y justamente por el guano y por el salitre pasa un problema. ¿Qué nos pasa a los peruanos? Somos invadidos ¿por quién? Por Chile. Ricardo Palma, que era romántico, romanticista, ¿en qué época crees que estaba? ¿En la época de la guerra con Chile o en la época de la prosperidad? Su máxima obra, ¿cómo se llama? Son un conjunto de tradiciones, ¿cómo se llama? ¿Cuántas son aproximadamente? Algunos dicen 55, otros dicen 53. Díganme el nombre de 4 de las 453. La recóndita Garzón. El alacrán de Fredor que les he contado. Don Dima de la Tijereta que vende su alma, su almilla al diablo y luego le estafa.
Los ratones de Fray Martín, que tú has leído. ¿Quién más? El padre Pata. El padre Pata. Otro más. La chirana del Inca. La pinga del Libertador. ¿Verdad? La historia de un cañoncito. Está Las ánimas del purgatorio. Esquiva y beber en Kiva. Hay un montón. Son 453, pues. ¿Tú cuál es el profe cuánto se ha leído? ¿Cuánto te imaginas? 10. 30. Yo me leí unas 50 aproximadamente, pero son 453 por si acaso. Bueno, en fin. Ricardo Palma era conocido como el bibliotecario mendigo, ¿por qué? Bien, él contribuyó a la reconstrucción de la Biblioteca Nacional de Lima. Y por eso lo nombraron. No, eso fue su apodo, pero él lo nombraron director de la Biblioteca Nacional de Lima. ¿Algo más para hablar de Ricardo Palma? Creo que suficiente con el romanticista, ya hemos dicho todo lo que... Su grupo, el grupo al que él pertenecía, era un grupo que tomaban, que conversaban de política, que hablaban, los bohemios. Él perteneció al grupo de los bohemios. Listo. Vargas Llosa, ya pues. Es el primer peruano que ha ganado. ¿De qué? ¿De qué? Ya. El único peruano que ha ganado un premio Nobel es Mario Vargas Llosa. Pregunta, ¿cuántos premios Nobel hay? O sea, mejor dicho, ¿qué premios hay como control general? A ver, primero. ¿Qué categorías son? El premio Nobel de literatura. La Paz, van 2. Medicina, 3. Física y química. Y uno más falta. Economía. ¿Han visto la película Una mente brillante? De John Nash. De un matemático que se vuelve esquizofrénico. Ya, él ganó el premio Nobel de Economía. Pero bueno, Albert Einstein, ¿de qué crees que ganó? El año pasado, Bob Dylan, que es un músico, poeta, ¿qué ganó? Literatura. Gabriel García Márquez, ¿de dónde es? El país de Shakira. También ganó el premio Nobel de Literatura. ¿En qué año ganó el premio Nobel Mario Vargas Llosa? En 2010. No me voy a olvidar, en 2010. ¿Con qué obra ganó? Con ninguna. Con la trayectoria. Un premio Nobel de literatura no se gana con una sola obra, se gana con una trayectoria. Otra cosa más. Dígame 5 horas de Mario Vargas Llosa. 5 nada más. La tía Julia y el escribió. La ciudad de los perros. Otro. La fiesta de Chile, no lo mires. ¿Qué más? ¿Qué más? 3 nomás estoy diciendo. El sueño del Celta. Otra. Los jefes, los cachorros. ¿Qué más? La ciudad de los perros ya lo he mencionado. ¿Algo más por ahí? ¿Nada más? ¿El sueño del Celta ya lo dijeron? ¿Sí? Listo. ¿Cómo es conocido Mario Vargas Llosa? Ustedes sí no lo saben. Te preguntan en la admisión. Le llaman el arquitecto de la narrativa, por si acaso. Y el arquitecto de la narrativa. Seguimos. ¿Qué es Ollantay? El presidente peruano. ¿Qué es Ollantay? Es una obra. ¿De qué género es? Si es esta obra. En esto de Ollantay estaba hecho para que la gente lo actúe. O sea, ¿qué género es? Piensa, Pachito. Dramático. Género dramático. ¿De qué época es Ollantay? Literatura incaica o prehispánica. Chévere. No se voy a olvidar de esto. Shakespeare. Principalmente por ser poeta, narrador o dramaturgo. Dramaturgo. Obra más conocida de Shakespeare. Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, El Rey Lear, El Mercader de Venecia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hamlet, por ejemplo. Pero la obra, digamos, fundamental que han sacado películas y cuentos es Romeo y Julieta. ¿Les he contado Romeo y Julieta? ¿Sí? Bien, al final, ¿qué pasa con los dos personajes principales? ¿Y cuál es el tema central de la obra? El amor juvenil. ¿Ya? Shakespeare, ¿qué cosa era? ¿Era medievalista, clasicista o era nacionalista? Claro, ¿de país? ¿De Bolivia, de Viena? Inglaterra, inglés. Conocido como, por si acaso, el cisne de Eino, ¿ya? De Eino, que nació ahí, pues. Cervantes. Miguel de Cervantes. Con doble A todavía, ¿ya? Miguel de Cervantes Saavedra. Conocido mundialmente por una obra principal, que tiene 2 partes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero luego ese hidalgo se vuelve caballero. Entonces, la segunda parte se llama El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ahora, el señor Don Quijote era un escudero, su compañero. ¿Cómo se llama? Ellos dos demuestran 2 cosas. Uno demuestra
conocía que era una mesera y él pensaba que era su Dulcinea del Toboso, que era, ¿no? Veía, por ejemplo, un molino se sabe gigante, ¿no? Todo eso, ya. ¿Saben? En la última parte de Don Quijote, él recupera cordura. Y cuando se da cuenta de su realidad, muere. O sea, al momento de recuperar la cordura, muere. ¿Saben? ¿Qué metáfora es? Es como cuando estás enamorado. Cuando estás enamorado, todo es lindo, precioso y todo. Cuando te das cuenta de la realidad, caes en la tristeza. Más o menos eso demuestra. Recuerden, ¿ah? ¿De qué país es? Español. Por eso es uno de los máximos representantes de las letras españolas a nivel mundial. ¿Ya? ¿Pertenece al barroco? Dice, sí, pertenece al barroco, siglo de español y todo lo demás. Ajá. Muy bien, chicos. Cervantes, con eso quedamos. Ahora sí, eso para terminar, solamente unir. El primer movimiento peruano de la República se llama costumbrismo, ¿ya? Y más que todo era teatro. Recuerdan que hablamos de una señora que era ñacatina, que era un alcahuete y todo el rollo. Ya. ¿Cómo se llama el autor de esa obra? Conocido como el padre del teatro nacional peruano, ¿ya? Pero tenía su amigo, que también era costumbrista, pero era hablaba un poquito más de la gente europea. Felipe, listo, seguimos. Ricardo Palma, romanticismo. José González Prada, realismo. A ver, una obra. Recuerden que escribía con J, porque le llegaba páginas libres. Hora de lucha. Él era, ¿de qué corriente era? ¿De qué corriente política, ideológica? Él no quería en Dios ni en el Estado. O sea, él era anarquista. ¿Ya? Y era conocido como, si era anarquista y no quería en Dios, no quería en nada, y apóstol de la muerte. Ahora, luego habían también poetas que les gustaba hablar bastante de cuestiones exóticas, que tengan bastante la belleza y cosas por el estilo. José Sancho Cano, conocido como, ¿alguien sabe? El cantor de América. ¿Ya? Luego pasamos a Leomar, ¿no completo? Abraham Leomar. En el libro de Fuentes Soles. Ya, de Fuentes Soles. Abraham Leomar, ¿dónde nació? En Isco, Ica. ¿Cuáles son las cuentas más conocidas de Abraham Leomar? ¿Y cuál más? Las hemos leído en los cuentos de seguridad. Los ojos de Cubas también. ¿Listo, chicos? Bien, Cristina también, que es un poema, ¿no? Infancia que fue escritura. Listo. Ahora, Abraham Leomar, ojalá que lo recuerden. Es una frase muy conocida. Es bien, los viejos a la tumba y los jóvenes a la hora, pero eso es la entrada. Ahora, escuchen, recuerda, el Perú es Lima. ¿Recuerdan eso? Lima es el Girón de la Unión. El Girón de la Unión es el Palais Concier. Y el Palais Concier soy yo. ¿Cómo le decía a Abraham Leomar? El dandy, el conde de Lemos. ¿Recuerdan que Abraham Leomar andaba por el Girón de la Unión con un terno de color melón, con las uñas limadas, con un montón de anillos? Ya pues por eso, él andaba como un dandy, como un caballero, con su gorro de cope y todo lo demás. Y se reunía, ¿su grupo cómo se llamaba? Su grupo de él. El grupo Colonia, ¿ya? Y en ese grupo, el grupo Movimiento Colonia también estaba el Buren, también estaba Beate. Y les conté que ellos se reunían en el cementerio, la que se metía en opio, y estaba con una bailarina rusa bailando y todo el rollo. Luego sigue el buen César Abraham Vallejo Mendoza. ¿De dónde es? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Qué departamento queda Santiago de Chuco? En la Libertad. ¿Cuántos poemarios escribió Vallejo? 4. ¿Cuáles son? A ver, el primero. Pueblos humanos. Trice. España. En este cáliz. Por último. El primero, chicos. Hay golpes en la vida tan fuerte, yo no sé, golpes como lo de Dios. Los heraldos negros. Ya, si te pongo en examen, ejemplo, esto. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino cielo un hombre y le dijo, no mueras, pero el cadáver hay, siguió muriendo. ¿A qué poemario pertenece? ¿No? Piénsalo bien, es un combatiente que está luchando. España habla de este cáliz, por ejemplo. Y dice, me moriré en París, como aguacero, un día después del recuerdo. ¿Eso usted dónde cree que está? Si va a morir. ¿En qué poemario? Poemas humanos. ¿Y a qué más podemos decir de Vallejo? ¿Qué cuento escribió? Todos lo conocemos. De un niño que era marginado
el hijo de Ricardo Palma. Clemente Palma dice... Ese señor Vallejo, que era escribir una y tres tras otra de hacer poesía, y lo cancela. Vallejo muere rico, ¿sí o no? O bien del serio. Claro, muere pobre, no es conocido para nada. Ya, ahora chicos, otra cosa más, para terminar. El indigenismo. En el tema del indigenismo encontramos a tres autores principales. ¿Quiénes son? Arguedas, Arguedas, ¿quién más? El niño del Congo, que se mueve un poco en el Senado y le dice lamas y unos a otros. Ya, Escorza, ¿recuerdan Escorza que le conté de Redoble por Rancas? Sí. Que había en Itálope, no sé si recuerdan eso. Esa historia de un asentado y dos muchachos. ¿Qué más? Ya, eso es Guarmacuyay. Amor pequeño, mi gente Arguedas. Ya me han dicho ellas. Me han dicho, falta uno, ¿cómo se llama? Son tres hombres. Empieza con C su nombre. Es un varón, ¿ah? Que era serpiente de oro, los perros sombríos. ¿Clemente Palma? Sí, le leía bien, sí lo leía. Eso será todo. Y les he dicho como dato para el examen. Mire la figura y por lo menos dos cuentos. No se aprenden los cuentos, el nombre por lo menos. De Edgar Allan Poe, el padre del cuento de terror. ¿Ya? El gato negro, la casa del corazón del actor, Crimen de la calle Morgue, Las Extraordinarias. Y por último, Nietzsche. Pero Nietzsche es un filósofo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Recuerdan de Superhombre y todo eso? Ya, muy bien chicos. Siendo la 1:40, por eso acabamos esta parte.